Vamos a continuar con más información hablando de pobreza laboral, del impacto económico, de la recuperación económica, de cómo estamos dependiendo directamente de lo que pasa en Estados Unidos, del tema de la vacunación. Hay temas, pero ¿qué le parece escuchar a los expertos? Vamos con Gonzalo Hernández Licona. Ya lo sabe usted, él es economista, también fue expresidente del Coneval, hoy encabeza un grupo que mide permanentemente la pobreza en el mundo, y lo saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo estás? Te saludamos. Muy buenas tardes. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Oye, a ver, y gracias por tomar nuestra llamada, esta charla. Sí, a ver, ¿qué hacer? Escuchamos en las mañanas, vamos bien. Sin embargo, la evidencia, los datos de la misma Coneval nos dicen que hay más pobres, hay 10 millones de pobres más respecto a lo que teníamos en el 2019, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Los programas sociales están funcionando, están operando? Primero los pobres, Gonzalo. Mira, lo primero que hay que hacer es no hacerle tanto caso a las mañaneras, porque ahí es un espacio como para gobierno, para un poco de propaganda, pero ahí no se ventilan los datos contundentes, y por lo tanto hay que contrastar cada mañana y cada día lo que el presidente dice y lo que los datos dicen. Y efectivamente, como tú lo dices, el 2020 fue un golpe enorme para el mundo, y México incluido, que implicó perder muchos empleos. En el peor mes, Raúl, si tú recuerdas, y la gente lo sintió más que lo recuerda, perdimos 12.4 millones de empleos en abril, ¿no? Que lo que implicó fue que la gente que tenía un ingreso para llevar a su casa, pues del día para el otro ya no tuvo. O sea, 12.4 millones de personas no tuvieron chance de generar ingreso, y eso implicó, nada más para el dato preciso, pasar de una pobreza que llamamos laboral de 35% a 51%. Híjole. O sea, fue un salto enorme. En ese mes aumentó la pobreza en cerca de 20.5 millones de personas, ¿no? Durante el año se recuperó el empleo un poco, aunque seguimos con un déficit de 2.9 millones de personas. La pobreza y el incremento fue menor, pero sí el golpe fue muy grande. Entonces sí le hemos sufrido los mexicanos, las familias, quien se quedó sin trabajo. Esa ha sido la realidad del último año. ¿Qué hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tendría que hacer? No, por supuesto las respuestas no son fáciles, pero por ejemplo lo que Estados Unidos o Brasil hicieron fue apoyar por parte del gobierno la problemática del empleo, la problemática de los ingresos. Como tú sabes, el presidente Biden junto con el Congreso pasaron una política, una ley para tener un apoyo amplio a la población que perdió lana, a las empresas y a los trabajadores, ¿no? Y con eso lo que se busca es que haya un crecimiento nuevamente de la economía americana que tanto falta. Esas son los tipos de medidas que hizo Estados Unidos. Brasil le dio a la población más pobre transferencias, y en Brasil es probable que la pobreza no suba en 2020 a pesar del golpazo económico. En México no se hizo nada, entonces va a ser más tardada. Y déjame añadir, Raúl, si me permites, que una de las palancas más importantes de las recuperaciones económicas, de los crecimientos económicos, es la inversión privada. Sí. La inversión privada es bien importante en todos los países, o en la gran mayoría de ellos. Y cuando tú no apoyas a la inversión privada, cuando crees que la inversión privada es de pura gente rica, que es gente que no se merece apoyar por ser empresa, pues es un gran error, porque lo que no tienes es confianza para que la inversión crezca. Y eso nos está pasando. Por lo tanto, la recuperación va a ser mucho más lenta. 23 meses sin inversión. Exacto, y desde antes de la pandemia, porque pues las medidas que tomaron por parte del gobierno o del candidato no fueron las mejores para atraer la inversión privada.
Oye, ¿y qué escenario ves como economista, como analista de la pobreza en el mundo? ¿Sí? ¿Y cuál es el escenario que tenemos enfrente? Mira, el problema del empleo fue un tema mundial, en unos países peores que otros. El problema de aumento de la pobreza fue en todo el mundo. La CEPAL acaba de dar unas cifras estimadas de América Latina, en donde hubo problemas en todos los países. Insisto, en Brasil, con el apoyo gubernamental no va a crecer tanto la pobreza, al menos en 2020. Y por lo tanto el panorama, 2021, Raúl, va a ser un poco mejor que el 2020, no podría ser de otra manera, pero tampoco es que nos esté sacando del problema, porque, por ejemplo, en México el crecimiento económico de 2020, redujimos el crecimiento en 8.5%. Y en el 2021 podemos andar por cerca del 4.5%. Lo cual, pues, si le sumas las dos, pues no, todavía estamos lejos de haber salido del problema. Entonces, el panorama es complicado y déjame insistir que si no hacemos algo diferente en México, la recuperación va a ser muy lenta, ¿no? O en el caso de las vacunas, ¿no? Ciertamente la reactivación económica es más clara cuando tenemos un buen porcentaje de la población, 70% de la población, ya inmune a partir de vacunas, ¿no? A eso le está apostando Chile, a eso le está apostando Israel, a eso le quiere apostar Estados Unidos a pesar de la cantidad de personas. En México, por supuesto, queremos hacer eso, pero en la materia práctica, pues, estamos súper atrasados, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué han hecho otras naciones similares a una economía como la de México para evitar que más ciudadanos se vayan a la pobreza, además de los apoyos a las microempresas? Digamos, en Estados Unidos hubo apoyos directos para pagar la renta, para pagar los gastos de las familias, las familias que tenían hijos, hubo apoyos directos en decenas de dólares a las familias para activar la economía. ¿Sí? ¿Qué más se ha hecho en el mundo, además de lo que sabemos que en Estados Unidos ha funcionado? Mira, te decía yo, para comparar con un país más o menos similar, que Brasil tuvo apoyos directos a las familias, tuvo apoyos directos a las empresas, tuvieron otras medidas que implicaron un apoyo de cerca del 8% del PIB, ¿no? En Argentina el apoyo de todo este conjunto de medidas fue de cerca del 3% del PIB, y en México fue, pues, de 0.5. Entonces, sí nos faltó darle empuje a la economía, sí nos faltó, como decían los economistas de derecha y de izquierda, nos faltó un apoyo contracíclico mucho más atractivo. Y el apoyo contracíclico lo que quiere decir es, cuando nos va mal, hay que romper el cochinito, porque el cochinito es para eso, es para cuando nos va con problemas poder usarlo, ¿no? Y en México no lo usamos. ¿Los programas sociales, el entregar dinero directo a las familias, ayuda a combatir la pobreza? Ayuda, pero no lo soluciona. Un país que no tiene empleo, un país que no tiene crecimiento económico, pues puede dar un chorro de apoyo social y el problema de la pobreza persiste, ¿no? Puede ayudar, por supuesto, si te dan una transferencia como en Brasil, pues ayuda, ¿no? Pero la mejor política para reducir pobreza siempre ha sido la creación de empleo, la generación de empleo, el crecimiento económico. Entonces, los programas sociales sirven, por supuesto que sirven. En cualquier política social, Raúl, es importante que haya transferencias monetarias a grupos especiales, a grupos vulnerables, como los adultos mayores, como la población con discapacidad. Pero si estamos pensando que eso es lo único que nos va a alivianar, pues no va a ser cierto, ni porque pues esos programas no fueron diseñados para la pandemia, fueron para otra cosa, pues, ¿no? Y además, pues no están llegando a la cobertura deseada a la población más pobre. Entonces sí hace falta mucho más que simplemente programas sociales. Bien. Gonzalo Hernández Licona, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. Saludos. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Saludos, muchas gracias.